Anteriormente yo creía que la vida era desigual. ¿Por qué a los buenos les va mal y por qué a los malos les va bien? Cuando mi papá fallece, el día que él lo estábamos enterrando, en mí no salieron lágrimas. Yo estaba fuerte, mi mamá destrozada, mi familia destrozada. Muchas veces he pisado el mismo infierno y me enseñó que todo lo que viví tuvo una maestría en mi vida, que yo iba a ser muy diferente a todos los demás porque había vivido cosas que nadie más había vivido. Me he dado cuenta que realmente todo es perfecto. Lo que se marca es la congruencia. Lo que se pone en juego es nuestra psique y nuestras emociones. Puebla se ha consolidado como un lugar muy positivo, donde la atención psicológica es de gran relevancia, contando para esto con grandes hospitales para la rehabilitación mental y también con centros especializados en la psicología infantil. Y en uno de estos encontramos a Magda Espinosa Torres. Magda es psicóloga, que se dedica a la atención de todo tipo de personas, pero principalmente a los niños. Sin embargo, en el transcurso de su vida tuvo que enfrentarse a desafortunados acontecimientos, desde la muerte de su papá, la de su mamá, aunados a otros más que la llevaron a temer por su propio equilibrio mental. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Yo soy María Magdalena Espinosa Torres. Me conocen como Magda. Yo tengo 32 años. Yo soy psicóloga. Vivo en la ciudad de Puebla, al sur de la ciudad. Mi mamá se llamaba María Magdalena Torres Arenas y mi padre se llamaba José Rosendo Joaquín Espinosa Mora. No tuve hermanos. El recuerdo más vigente que tengo de mi infancia es con mi abuelo. Cuando yo salí del kinder, mi abuelito fue el que hizo mi traje porque necesitaba ir de rumbera. Y mi abuelito me hizo todo, ¿no? Yo me acuerdo de él cosiendo. Y como yo era tan delgada, me hizo unas almohadillas. Mi abuelo fue mi mayor influencia a esta edad, ya que él se tomaba el tiempo para enseñarme cosas nuevas. Mi papá en mi vida fue un maestro un poco rasposo, porque me enseñó cómo sí, cómo no. Él tenía muchos valores y muchos principios. Era un hombre muy cabal. Era un hombre que pensaba diferente, que sentía diferente. Mi mamá fue médico, se especializó en geriatría. Ella trabajaba en la sierra y solamente venía los fines de semana. Por el viaje y por su trabajo llegaba muy cansada y los tiempos de convivencia eran muy pocos. Y interiormente, en la historia que yo me contaba, yo sentía que tal vez no era tan importante para mi mamá y por eso se iba a trabajar. En ese entonces, la maestra que me tocó en segundo grado abusaba como de su poder y en ese momento empezó a ejercer bullying. Ejercía aún más dolor. Precisamente todas esas situaciones fueron mermando en su momento en mi psique y yo casi repruebo ese ciclo escolar. Sin darme cuenta, yo tenía muchos miedos. Yo tenía situaciones que me estresaban como niña y hacía... Y me hizo tener ansiedad infantil. Al ver todo lo que pasó conmigo y con mi cuerpo y lo que pasaba en mis calificaciones y en la escuela, hizo que ella tomara la decisión de soltar su trabajo para estar más presente para mí. Sentir la fortaleza de mi mamá en mi vida
fue muy grande porque ella iba y pues se ponía con los maestros, ¿no? De, está pasando esto, ¿cómo va? Sentía mucho su presencia en mi vida y dejé de enfermarme. En la primaria, en cuarto año, una maestra nos dijo, pueden salir a jugar y demás. Y el objetivo de salir a jugar era que jugáramos todos como equipo, como grupos y demás. Yo queriéndome incluir, la maestra vio que yo pues en automático hacia abajo y les dice, incluyan, no discriminen. Fue la primera vez que yo escuché esa palabra. Entonces cuando entro a la secundaria, yo entro con otra actitud. Justamente en esa transición de las vacaciones, pues pasa lo que tiene que pasar en el cuerpo de las mujeres, que llega la menstruación. Y yo ya estaba lista para estos cambios. Mi cuerpo empieza a cambiar antes que el de mis compañeras. Me empieza a crecer más rápido el busto. Como vengo de ser niña y empiezo a estirarme, pues obviamente también adelgazo. Y todo el proceso que llevo es para ser feliz. Nos llevan a Six Flags y en Six Flags, en el transcurso, pues íbamos todos muy divertidos, queríamos hacer varias cosas y demás. De regreso, yo me quedo dormida. Cuando yo despierto es porque sentí que alguien tocó mi busto y encuentro a 5 compañeros, uno parado en un pasillo y 5 compañeros parados observándome fijamente con cara de... Para mí fue impactante porque fue la primera vez que alguien me tocó sin mi consentimiento y de una manera en donde yo estaba vulnerable. Entonces, lo que opté fue alejarme, tomar como mis reservas, empezar a ser un poco más distantes con ellos. Para tercer año, mi papá se enferma. Un día, de la nada, él aproximadamente en una noche va al baño, se para y de momento oímos un golpe muy fuerte. Mi mamá, asustada por fuera, toca el baño para que nos abrieran la puerta. Mi papá no reaccionaba, se había desmayado. Y a partir de eso fue tiempo récord. Al poco tiempo le dicen ya no está sirviendo sus riñones, tiene que tener diálisis. Mi mamá desde pequeña me entrenó con esta parte de inyectar, pequeña enfermera, ¿no? Que yo le perdiera el miedo a esta parte física. Entonces me dijo, mira hija, yo ahorita no puedo ir a los cursos para que nos enseñen cómo dializar a tu papá, te toca a ti. Y entonces, en este transcurso yo me convertí en una pequeña enfermera al cuidado de mi papá. Gracias al apoyo que los hermanos de mi mamá le daban en ocasiones, pudimos ir afrontando, pero al 100% la que se convirtió en enfermera en ese momento fui yo. Y entonces, de ahí surge que un enfermero trata en un momento de abusar de mí. Mi papá estaba en coma, no había más personas alrededor y él me encierra en un cuarto, obviamente me intenta besar y demás. Se le comentó a la jefa de piso, este sujeto fue encima de la compañera y lo único que hicieron fue cambiarlo de piso y fallece mi papá, ¿no? En este camino, la familia de mi papá nos cierra las puertas, ¿no? Para mí fue un momento de muchos cambios, de mucho dolor. Vi cómo mi mamá se desgastó en este proceso, le dio parálisis facial y tras todo lo ocurrido, yo veía en mi mamá malestares. Al poco tiempo empezamos a ver doctores y aproximadamente al año pues le descubren que tiene un tumor cancerígeno en su ovario. Mi mamá entra en shock.
y dice, ella está muy pequeña, no se puede quedar sin sus 2 papás. Y pasa el tiempo. Afronta esto ella sola. Ella siendo médico, ¿no? Yo veía que se reprochaba. Empecé a trabajar. Trabajé de niñera y de ahí no he parado de trabajar. Siempre me empecé a hacer cargo de mí porque yo veía como mi mamá luchaba contra todo el mundo y lo pagó con esta parte de que, pues gracias a Dios, fue tal vez una parálisis facial y no fue algo peor. Yo me empecé a pagar mis uniformes conforme yo iba pudiendo, mis útiles y demás. Claro que mi mamá me sostenía y claro que mi mamá seguía trabajando y me daba lo más que podía. Para esto, cuando pasa lo de mi papá, me lleva con una terapeuta. Esta terapeuta marca mi vida porque me enseña a pensar diferente, me enseña que la vida es a partir de lo que nos contamos y que tú puedes decidir ser una víctima o puedes decidir salir adelante. Entonces, cuando mi papá fallece, el día que él lo estábamos enterrando, en mí no salieron lágrimas. Yo estaba fuerte, mi mamá destrozada, mi familia destrozada. Y yo estaba muy fuerte, seria. Se volteó mi mamá y me dijo, viéndome a los ojos, es que tú eres muy fuerte. Creo que hasta eres más fuerte que yo. No era que no sintiera, simplemente que en el momento tenía que estar a la defensiva por la situación que ya habíamos vivido con la familia de mi papá, que estaba ahí. Pasa la muerte de mi papá y como mi mamá me ve rígida, pues nota que eso no está bien. Entonces, busca ayuda y llegamos a una persona y es una psicóloga poco ortodoxa, vamos a decirlo así, ¿no? Trabajó en mí más de lo que yo iba a trabajar, para creer en mí, para trabajar muchas cosas que estaban rotas previamente, no nada más en ese momento. También mi mamá hizo su propio proceso y también la ayudó. Y entendí que el acto más amoroso que mis papás hicieron en su vida fue trabajar en ellos con las herramientas que tenían y como pudieron. Tras esta circunstancia de ver que la familia de mi papá nos había dado la espalda, este trabajo como niñera lo que hizo fue facilitarme el hecho de ir y pagar mis uniformes, ir pagando mis útiles. Y cuando mi mamá se dio cuenta que ya estábamos para entrar a clases, dijo, no he pagado tus uniformes. Cuando ella va, se da la sorpresa de que yo ya había apartado mis uniformes y ya los estaba pagando. Pasa el tiempo y casualmente este trabajo determina en mí un poder adquisitivo, sí, libertad, el poder entender que yo también puedo contribuir y yo también puedo ser un sostén en su momento, el poder transitar una vida con mayor apoyo hacia mi mamá y romper miedos, más que nada romper miedos. Después de que nos dan el diagnóstico, la operan, nos vamos a recuperación en la casa de mi tío. Yo era la enfermera de mi mamá. Yo llevaba toda pues las cosas que nos piden los médicos para ver la toma, la glucosa, las muestras, todo lo que pedían. Hasta yo notaba que el doctor veía mi lista como si fuera yo enfermera. Pasa esta situación de mi mamá y seguimos con nuestras vidas. Para mí era como, pues sí, ya la operaron, el malestar ya se lo quitaron, adelante. No había hecho conciencia de lo que estaba pasando y ella tampoco me lo explicó. No sé si por miedo, no sé si para evitarme dolor, no lo sé. Entro a la universidad y justo antes de entrar, como yo le echaba muchas ganas a la escuela, previamente tuve una beca por parte de la UAP. El día que yo me iba a inscribir, yo dije, ¿hacia qué carrera me voy?
Y vino a mí esta parte de, si yo quiero inteligencia artificial, ¿por qué no la humana? Recordé a mi terapeuta, recordé todo lo que había pasado, recordé todo lo que me gustaba y dije, psicología. Y entonces, ya dentro de la carrera, me doy cuenta que tomé la mejor decisión. Aprendí mucho. Mi mamá en todo ese tiempo nunca me dijo, oye, me molesta o ¿por qué no me tomas en cuenta? Hasta que terminó la universidad sí me dijo, ¿por qué nunca me has tomado en cuenta en estas partes? Y yo creo que inconscientemente, porque tampoco lo había hecho tan consciente, fue como te quiero hacer un lado. Más bien fue como necesito hacerlo para conseguirlo y si eres parte de, pero pues te aviso para que ya estés en ese momento, ¿no? Yo termino la universidad y en ese momento yo tenía un novio. Al poco tiempo yo tenía un anillo de promesa y de compromiso para poder casarnos. Él era un sostén emocional. Pasa el tiempo, corta conmigo porque ya estaba con otra persona. Yo no sabía. Pasó que mi mamá me dice, tienes 3 meses para conseguir trabajo. Un día me despierto y recuerdo que todo lo que habíamos vivido, y entonces mi mente dice, mi mamá tiene cáncer. Haciendo un resumen de todo, y entonces era un oncólogo, pasó esto, y entonces vienen como pequeños flash de recuerdos, y le pregunto a mi mamá, y mi mamá me confirma, sí. Llegamos a doctores y nos dicen, ya es cáncer metastásico, ya no hay nada que hacer. Y en ese momento yo me convertí al 100% en el sostén de mi familia, en tratamientos, etc. Mi motivación de crecer en el momento en que estaba en esta empresa que era de telecomunicaciones fue más que nada el sacar adelante a mi mamá. Hubo muchas cosas que fueron injustas, que al final me hicieron fuerte, formaron un carácter más fuerte en mí, modificaron muchas cosas, creencias. Yo estaba viviendo el duelo de la terminación de la pareja, estaba viviendo el duelo de mi mamá y estaba viviendo esa situación laboral. Pasando con estos 3 duelos, yo sentía que no podía ya con el mundo. Enfrente de donde yo trabajaba, estaba un espacio que practicaban yoga, era un estudio de yoga. Me ayudó a ir solventando todo esto que estaba viviendo. Yo encontré otro trabajo donde me pude desenvolver, ya como psicóloga. Terminó 2018. Y en este momento mi mamá empieza en su momento más agudo de la enfermedad. Durante el proceso de mi mamá, tuve una relación de 7 años con un hombre que marcó mi vida. Él me ayudó a afrontar emocionalmente todo el proceso durante mi mamá, antes, durante y después. Viene pandemia, conozco a la persona que va a ser mi socia, me propone un negocio y en este tiempo, pues la verdad es que no prosperó como nosotras queríamos. Rompemos el convenio, pero esta persona determina en mí mucha seguridad, porque yo no creía en que yo podría salir adelante, en que yo podía hacer muchas cosas. Y gracias a este momento, yo tengo mi propia marca que surge a partir de encontrar conocimiento, y esto me incita y me motiva a decir, podemos ser varios profesionistas co-creando algo mejor para brindar a los demás. Entonces surge el nombre de Uno y Laboral, porque es para que todos podamos tener esta laboriosidad en poder capacitarnos, aprender y demás. De ahí se me ocurrió que podría surgir Psico1. Todo esto conforma al centro de capacitación en donde estamos el día de hoy.
A la par de lo que llevo mi propia marca y mi negocio, tengo una vida amplia, tengo buenos amigos. Ellos son mi soporte en esta parte afectiva, porque en algún momento da miedo. Y a veces se quiere uno echar para atrás y abandonar el barco, muchas veces. A veces no me gusta lo que veo, mas sin en cambio sigo adelante. Gracias al lugar donde estoy, he visto el amor trascender fronteras. En una chica que estaba en un proceso de tendencia suicida, trabajamos con su familia. Ella hoy está llevando a cabo su vida con bastantes herramientas, ha afrontado estas situaciones y ahí es donde entendí que a través de lo que les acabo de mencionar, ella está en otro lado, en otro proceso. Fue mi momento donde más aprendí que el apoyo a la salud mental no es algo mínimo, tendría que ser lo primordial. A veces solamente piensan y desechan como es que pues nada más es un consejo de un amigo caro, ¿no? Y realmente el apoyo terapéutico es todo un proceso. Por eso estudiamos, tenemos maestrías y hasta doctorados en el tema, porque no es algo así de simple. No siempre lo toman en cuenta y muchas veces quieren sobrellevar esto solos, cuando realmente es de valientes el hecho de pedir ayuda, es de valientes trabajar con uno mismo. Es un hecho monumental hacer cambios reales y dejar de echarle la bolita a los demás y dejar de creer que la psicología es para locos. Algunos de mis logros profesionales que he obtenido a lo largo de mi vida: el hecho de trabajar en situaciones y con personas con vulnerabilidad, en este caso también ser promotora de la inclusión para personas con discapacidad. El legado que dejo es trabajar de una manera más integral a la psicología, no solamente con la psique, las emociones, a veces también se necesita integrar el espíritu. Lo que hace especial a Magda es que desde niña supo enfrentarse a situaciones infaustas. Quizá con miedo, pero más con valentía. Y al superarlas, se ha convertido en sanadora, no solo de mentes, sino también de almas. Me gustaría que me recordaran como una maestra amorosa, una persona fuerte, plena, feliz e inteligente. Me gustaría que al ver mi historia se inspiren a ver su plan de crecimiento. Viendo a retrospectiva mi vida, no cambiaría nada. Todo ha sido perfecto y maravilloso para lograr la persona que hoy soy. Además, trabajar mi presente en este aquí y en este ahora.